Mucha gente cree que el progreso exige hacerse notar más, hablar más y buscar constantemente la admiración de los demás. Están convencidos de que el triunfo reside en el reconocimiento instantáneo, en divulgar cada iniciativa, cada objetivo, cada pensamiento. Sin embargo, esta actitud los debilita profundamente, ya que al verbalizarlo todo, dispersan su fuerza habitual y esa búsqueda de validación permanente los desvía de su rumbo. Yo, Brian Tracy, he comprobado que los cambios más significativos ocurren en silencio, que la auténtica fortaleza se forja lejos de las miradas ajenas, mediante una concentración inquebrantable y una acción persistente. Sus movimientos no requieren anuncios. Lo que necesita es actuar con determinación y precisión. Porque mientras los demás hablan, usted progresa. Mientras ellos se exhiben, usted edifica. Y en tanto que otros se distraen, usted se convierte en una fuerza imparable. El silencio no es vacío. Es una estrategia deliberada. Es el autodominio en su máxima expresión. Y quien domina el silencio, domina su existencia. La primera lección que aprendí en este camino de quietud fue que el bullicio externo es la trampa más grande para quien aspira a progresar. Nos desenvolvemos en una sociedad que recompensa al que más habla, al que alza la voz con más fuerza, al que publica cada logro como si el mérito de su travesía dependiera del reconocimiento de los demás. Mientras tanto, los auténticos creadores operan en la discreción, laborando, perfeccionando, ejecutando sin ofrecer justificaciones, porque internalizaron que la energía no debe malgastarse en aparentar, sino en avanzar. Aprendieron que las palabras a menudo disipan el poder, mientras que el silencio lo condensa. Durante años, fui prisionero de la necesidad de comunicar mis ideas. Tan pronto concebía un plan, sentía el impulso de compartirlo. Al menor indicio de avance, anhelaba validación. Creía que al hablar de mis metas les daba más realidad, pero con el tiempo comprendí que en realidad buscaba aprobación, no compromiso, y que cada vez que revelaba un objetivo que aún no había trabajado en privado, dañaba mi fuerza interior. Me sentía vulnerable, disperso e incluso culpable por no materializar lo que pregonaba. Porque cuando uno habla antes de actuar, ya no se mueve por convicción, sino por presión. El silencio, por el contrario, me devolvió mi poder. Comencé a hablar menos, a observar más, a permitir que mis acciones fueran mi voz, a cerrar la boca y agudizar la mirada, a invertir en hacer el tiempo que antes gastaba en explicar, y esa transformación lo cambió todo. Mis días ganaron enfoque, mi mente claridad y mi entorno se limpió, pues el silencio actúa también como un filtro, aleja a los meramente curiosos y atrae a quienes valoran la coherencia por sobre la ostentación. En esa quietud, encontré mi ritmo natural. Dejé de observar lo que hacían los demás, de compararme, de correr persiguiendo una ilusión. Me convertí en el dueño de mi proceso. Abandoné la sensación de obligación de justificar mis decisiones. Aprendí a saborear el anonimato, la invisibilidad transitoria, la paz que proviene de saber que se está construyendo algo tangible, aunque nadie lo witness todavía, porque el crecimiento en silencio es el más sólido. No requiere adornos ni aprobación, solo exige disciplina. Y lo más revelador fue esto: el silencio me forzó a escucharme, a dejar de hablar y comenzar a comprender mis motivos, a interrogarme sobre si mis actos estaban alineados con mis valores, a abandonar la impulsividad o la búsqueda de imagen. Empecé a moverme por propósito, porque cuando uno cesa el ruido, comienza a oír su intuición, y esa voz, aunque susurra, es firme y al seguirla, ya no precisa del bullicio del mundo para sentirse seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es estratégica, no implica esconderse, significa prepararse, concentrarse, proteger el proceso, porque el hombre que no anuncia sus pasos, pisa con mayor firmeza. Y cuando ese hombre llega, no necesita explicaciones, porque su mera presencia confirma que no vino a persuadir a nadie. Vino a cumplir lo que se propuso, sin atajos, sin show, solo con concentración, disciplina y un silencio que lo hace imparable. El segundo principio que forjé en este camino fue comprender que el enfoque es un superpoder que la mayoría menosprecia. Todos desean progresar, mejorar, obtener resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a escoger una sola cosa y volverse absolutamente letales en ella. El mundo está repleto de personas de buenas intenciones, múltiples talentos e innumerables ideas, pero sin resultados, porque saltan de una cosa a otra, se deslumbran con lo reluciente, se pierden en la novedad, no culminan lo que inician, no perseveran en lo que eligen, y sin enfoque, todo se disipa. Yo viví así durante mucho tiempo, siempre comenzando, siempre entusiasmado con lo nuevo, pero cada proyecto fresco era una manera de eludir el compromiso profundo con el anterior, una excusa para no enfrentar la incomodidad de la ejecución prolongada. Eso me mantenía ocupado, mas no productivo.
Me sentía fatigado, pero no avanzado. Estaba atrapado en una trampa silenciosa, hacer mucho sin llegar a ninguna parte. Y fue ahí donde asimilé que el enfoque no es solo una herramienta. Es una decisión de identidad. Decidí entonces escoger una cosa, una meta, una dirección, y volcar toda mi energía en ella. No un poco cada día, sino todo. Sin plan B, sin distracciones, sin permitir que mi mente me saboteara con ideas nuevas a mitad del camino. Me volví brutalmente selectivo con mi tiempo, mis hábitos, mis pensamientos, porque entendí que la mente humana puede lograr cosas asombrosas, pero no puede hacerlo todo a la vez. El hombre que intenta abarcarlo todo termina sin sostener nada. Y el enfoque, cuando se convierte en hábito, lo transforma todo, porque uno deja de sentir esa ansiedad de estar perdiéndose algo. Deja de saltar de estímulo en estímulo, y empieza a entrar en un estado de profundidad donde el tiempo se expande, la claridad se agudiza y los resultados se multiplican. Lo que antes le llevaba días, lo logra en horas. Lo que antes lo confundía, ahora lo resuelve de un vistazo. Porque su mente ya no está fragmentada, está alineada. Pero para ello hay que pagar el precio. Aburrirse, resistir la novedad, tolerar la incomodidad de la lentitud, porque el enfoque es incómodo al principio. No ofrece fuegos artificiales ni dopamina instantánea. Implica repetición, compromiso, silencio. Y por eso es tan potente, porque casi nadie lo sostiene. Porque en un mundo que ansía velocidad y variedad, usted elige profundidad y dirección, y eso lo convierte en una anomalía. Lo vuelve peligroso. Porque cuando un hombre enfocado emerge, todo a su alrededor se reacomoda, todo lo superfluo se desvanece, todo lo superficial queda expuesto, pues su sola presencia demuestra que sí es posible edificar sin prisa, sin distracción, sin ruido. El enfoque me enseñó a resistir la tentación de lo siguiente, a permanecer en lo elegido, a refinar, a profundizar, y en ese proceso me transformé en alguien más claro, más firme, más efectivo, porque la verdadera grandeza no se alcanza intentándolo todo, sino dominando lo esencial. Y ese dominio no surge en medio del alboroto, solo aparece cuando uno tiene el valor de cerrar todas las puertas excepto una, y convertir esa puerta en su entrada al mundo que desea construir. El tercer principio que forjó mi carácter fue actuar sin pedir permiso, sin aguardar aprobación, sin buscar validación, porque descubrí que la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento o ideas, sino por falta de acción sostenida. Poseen el conocimiento, la visión, incluso el deseo, pero no actúan. Se detienen, dudan, esperan el momento perfecto, aguardan mayor claridad, esperan sentirse más preparados, pero ese instante nunca llega, porque la acción no es el resultado de la confianza, es su causa. Yo también caí en esa trampa. Planificaba, leía, me capacitaba, compartía mis metas, pero no actuaba con la intensidad que mi visión demandaba. Me justificaba con frases elegantes, estoy esperando el momento oportuno, quiero tener todo organizado antes de empezar, necesito asegurarme de que es el camino correcto. Pero en el fondo, había miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a avanzar sin el respaldo ajeno, y ese temor se disfrazaba de prudencia, pero era cobardía. Hasta que un día me cansé. Me cansé de ser un espectador de mi propio potencial. Me cansé de ver a otros con menos preparación lograr más que yo simplemente porque actuaban. Y decidí ejecutar sin tener todo claro, sin esperar el apoyo del entorno, sin esperar que los demás comprendieran mi proceso. Y ahí comenzó mi verdadera transformación. Porque entendí que el movimiento genera claridad, que avanzar aunque sea con dudas es superior a permanecer en la parálisis por análisis. Comencé a actuar cada día, no con violencia, pero sí con firmeza, no con ansiedad, pero sí con urgencia, porque comprendí que el tiempo es irrecuperable, que cada jornada sin acción era un día donado a la mediocridad. Y la acción, cuando se vuelve un hábito, lo cambia todo. Cambia la autoimagen, cambia la percepción que el mundo tiene de uno, cambia la realidad externa porque usted ya no está imaginando, está construyendo. La ejecución no es glamorosa, es incómoda, agotadora, repetitiva, pero es la única forma de materializar lo que se lleva dentro. Las ideas carecen de valor si no se traducen en acción. El potencial es inútil si no se convierte en resultados. Y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Por eso, hoy no hago lo que siento, hago lo que debo, porque aprendí a no confiar en mis emociones volubles, sino en mis decisiones inquebrantables. Y si me preguntas cuál fue el momento exacto en que mi vida comenzó a cambiar, te diré que fue cuando dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías y simplemente empecé a ejecutar con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión, porque el poder reside en quien hace, en quien construye en silencio, en quien, sin decir nada, aparece un día con los resultados en la mano. Y ese hombre no precisa explicaciones,
porque quien ejecuta no compite, simplemente llega. El silencio, el enfoque y la ejecución constante no solo transforman lo que haces, transforman quién te conviertes. Y el cuarto principio que me cambió internamente fue entender que no necesito compartir mi progreso para que sea real. Vivimos inmersos en una cultura de exposición constante, donde cada pequeño paso parece requerir testigos, reacciones, aplausos, pero eso no edifica resultados, solo alimenta el ego. Y un ego satisfecho es el enemigo del progreso callado. Porque cuando compartes demasiado pronto, puedes quedar atrapado en la imagen de quien está avanzando, en lugar de seguir avanzando de verdad. Durante años, yo mismo caí en ese ciclo. Subía una foto del gimnasio antes de que mi cuerpo cambiara. Publicaba una meta apenas la escribía. Anunciaba proyectos que ni siquiera había iniciado. Y lo peor, al recibir atención, me sentía satisfecho, como si con solo mostrar intención ya hubiera cumplido. Pero no había cumplido nada. Me estaba engañando, porque la validación externa puede convertirse en una droga que te impide ver lo que aún no has construido. El aplauso no equivale a avance, la reacción no equivale a resultado. Solo la acción constante y en silencio te conduce al lugar al que realmente perteneces. Empecé entonces a guardar mis avances, a proteger mis planes, a construir como si nadie estuviera observando, porque entendí que lo privado se fortalece, que cuando algo está en su etapa más vulnerable, lo que necesita no es exposición, sino cuidado, enfoque, silencio. No por miedo, sino por estrategia. No por inseguridad, sino por sabiduría. Porque cuando uno habla menos, escucha más. Cuando uno muestra menos, perfecciona más. Y cuando uno se aleja del ruido, se aproxima a la verdad. Y no fue fácil. A veces sentía la tentación de compartir, de demostrar que estaba haciendo algo, de probar que estaba creciendo. Pero resistí. Y en ese acto de resistencia mi carácter se fortaleció. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no buscar testigos, a ser suficiente para mí mismo, y en ese espacio interior hallé una nueva confianza. No la que proviene de ser visto, sino la que nace de saberse comprometido. Esa es la confianza inquebrantable, la que no depende de miradas ajenas, la que no precisa filtros, la que no se desvanece cuando nadie aplaude. Y si estás aquí escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada. Necesita ser construida día a día, paso a paso, sin distracciones, sin interrupciones, sin la urgencia de mostrar, porque lo que estás edificando es más grande que cualquier publicación. Es tu identidad, tu visión, tu vida entera. Y eso no requiere publicidad. Necesita silencio, presencia y ejecución diaria. Suscríbete si esto resuena en ti. Este canal es para quienes eligen construir sin ruido, para quienes avanzan con intención, para quienes no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Y déjame algo en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en silencio sin que nadie lo sepa? Escríbela, reafírmala. Este espacio es tuyo, porque cuando lo escribes con determinación, ya comenzaste a convertirlo en realidad. El quinto principio que integré con fuerza en mi vida fue el arte de escuchar con intención, y no me refiero a escuchar para responder, debatir o corregir, sino a escuchar para comprender, para absorber, para crecer. Porque en un mundo donde todos ansían hablar, quien sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría de las personas no escucha. Aguarda su turno para hablar, interrumpe, se adelanta, impone su perspectiva, cree que su opinión es más valiosa que la experiencia ajena, y por eso no aprenden, no evolucionan. Porque quien no escucha repite y quien repite se estanca. Yo fui así durante mucho tiempo. Creía que ya lo sabía todo, que no necesitaba consejos, que tenía la razón. Y en ese orgullo disfrazado de seguridad, me estaba cerrando puertas, alejándome del aprendizaje, de las oportunidades, de las conexiones genuinas, hasta que me detuve y decidí cambiar mi actitud. Decidí callarme más, abrirme más, escuchar de verdad, no solo a personas más exitosas, sino a cualquiera que tuviera una historia, una herida, una perspectiva diferente, porque entendí que cada ser humano porta una lección, y que quien mantiene los oídos cerrados está perdiendo el mapa que puede ahorrarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a reconocer el dolor detrás de la crítica, el miedo detrás del orgullo, la sabiduría detrás de una historia simple. Me enseñó a dejar de imponer mis ideas y a empezar a nutrirlas con distintos puntos de vista. Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, sino hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal no comienza con una declaración, sino con una pregunta honesta. Y esa pregunta a menudo nace de escuchar lo que uno evitaba oír. El silencio también se convirtió en mi aliado en las conversaciones. Ya no necesito llenar cada espacio, ya no busco demostrar nada. Permito que el otro se exprese,
que se vacíe, que revele lo que normalmente no diría. Porque cuando no interrumpes, cuando escuchas sin juzgar, el otro baja las defensas, y en ese momento, la conexión se vuelve auténtica, y lo que descubres en ese silencio compartido puede transformarte más que 1000 consejos. Pero este hábito también tiene una dimensión interna: aprender a escucharme a mí mismo, a leer mis emociones, a cuestionar mis reacciones, a entender el origen de mis pensamientos. Porque a menudo hablamos para silenciar lo que sentimos, y cuando callamos, esas emociones emergen a la superficie, no para destruirnos, sino para ser vistas. Y en esa observación interna, uno empieza a conocerse, a verse con mayor compasión, a corregirse con más precisión. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para crecer, escucho para servir. Escucho para no olvidar que no lo sé todo, que siempre hay algo más que aprender, mejorar, descubrir. Porque el hombre que escucha se adapta, se afina, se vuelve sabio. No necesita gritar para imponerse. Su sola presencia transmite claridad. Y cuando habla, no lo hace desde la necesidad de ser oído, sino desde la certeza de haber comprendido. Este hábito me enseñó que no se necesita hablar fuerte para ser respetado. Se necesita escuchar profundo para ser transformado. Y si lo practicas, si te callas un poco más, si observas, si abres espacio, verás cómo el mundo empieza a enseñarte todo lo que necesitas saber. Solo se requiere silencio, humildad y la decisión de aprender sin necesidad de dominar. Porque a veces, el mayor poder está en no decir nada y absorberlo todo. El sexto principio que arraigué como un hábito fue proteger mis decisiones de la opinión ajena, porque no hay nada que diluya más rápido la claridad de un hombre que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso. Todos opinan, todos sugieren, todos proyectan sus miedos y sus límites como si fueran verdades absolutas, y si uno no es fuerte, si uno no está definido internamente, termina adaptando su camino para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Termina cambiando de dirección, no porque algo esté mal, sino porque alguien más no lo comprende. Durante mucho tiempo, fui vulnerable a eso. Iniciaba con entusiasmo, con visión, con enfoque, y apenas alguien cuestionaba mi decisión, comenzaba a dudar. Me preguntaba si tenía sentido, si estaba exagerando, si debía cambiar de ruta. No porque hubiera razones reales, sino porque no soportaba el juicio, la burla, la mirada escéptica. Quería avanzar sin ser criticado, sin ser malinterpretado, sin molestar, pero descubrí que eso es imposible, porque toda decisión firme, todo camino propio, incomoda, molesta a quien no se atreve, irrita a quien abandonó su proceso, despierta incomodidad en quien vive justificando su mediocridad. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Mis decisiones ya no serían democráticas, ya no serían sometidas a votación, ni a discusión pública, ni a debate innecesario. Aprendí a callar más y a decidir con mayor firmeza, a sostener mi dirección incluso cuando los demás no la entendieran, porque el propósito no se explica, se sostiene, y quien realmente está comprometido con su visión deja de malgastar energía tratando de convencer, simplemente actúa, y los resultados, con el tiempo, se convierten en la única explicación necesaria. Este hábito me enseñó a valorar mi propio juicio, a confiar en mi intuición, en mi experiencia, en mi preparación, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad, porque es mi vida, mis consecuencias, mi camino, y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados decidan por mí. Hoy escucho consejos solo de quienes están donde yo quiero estar, solo de quienes han caminado con dolor, disciplina y coherencia. No escucho opiniones de quienes solo observan, critican o hablan desde el miedo. También aprendí a guardar silencio sobre decisiones importantes, a no anunciar cambios hasta verlos ejecutados, a no contar planes hasta haberlos materializado, porque entendí que cuanto más expuesta está una decisión, más vulnerable es a la dilución. Porque cada opinión, cada duda sembrada, puede frenar el impulso si uno no está completamente firme. Y esa firmeza se construye en el silencio, en la intimidad, en la conversación interna donde no hay ruido externo contaminando el camino. Hoy, cada vez que tomo una decisión importante, me hago esta pregunta: ¿estoy eligiendo esto porque lo siento correcto o porque alguien más lo espera de mí? Y si la respuesta no es mía, la descarto. Porque ya no vivo para complacer ni para calmar expectativas. Vivo para construir una vida en coherencia. Y eso, inevitablemente, molesta. Pero también libera. Porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú, todo lo demás se acomoda. Quien debe quedarse se queda, quien no se va. Y lo que permanece es una vida edificada con intención, con coraje y con absoluto silencio, frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. El séptimo principio que instalé como un hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicaciones. Porque uno de los mayores drenajes de energía en la vida de un hombre comprometido con su crecimiento es el impulso constante de justificar cada paso, cada decisión, cada cambio.
Explicar por qué no salió, por qué cambió de rumbo, por qué se alejó, por qué ya no está disponible. Pero la verdad es esta. No le debe explicaciones a quien no camina con usted. No necesita permiso para proteger su energía. No necesita justificar su transformación. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir que no, miedo a ser malinterpretado, inseguridad al mantenerme firme. Así que hablaba de más. Trataba de hacer entender. Me desvivía por convencer, por mostrar que mis intenciones eran buenas, pero al final, nada de eso servía, porque quien quiere entender no necesita muchas palabras, y quien no quiere, jamás entenderá aunque le expliques 1000 veces. Y en ese proceso, me desgastaba, perdía fuerza, me debilitaba a mí mismo con cada justificación innecesaria. Aprendí que la claridad interna no necesita ser defendida, que cuando uno está realmente alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se está escondiendo. Puede retirarse sin dar discursos, puede actuar sin narrar. Porque el hombre maduro no busca aprobación, busca congruencia. No necesita espectadores para sentirse firme. Ya se eligió, ya se definió, y desde ahí actúa con poder, con sobriedad, con autoridad silenciosa. Eliminar el exceso de explicaciones también me ayudó a limpiar mi entorno. Quienes realmente respetaban mi proceso nunca exigieron justificaciones, simplemente observaron y acompañaron. Los demás se alejaron, criticaron, se incomodaron. Pero eso no era un problema. Era una depuración natural. Porque quien necesita controlar tu camino no te ama, te condiciona. Y quien realmente te respeta no necesita entender cada decisión. Solo necesita verte en paz. Este hábito me enseñó a confiar más en mi palabra interna que en las reacciones externas, a dejar que mis acciones hablen, a que el tiempo sea mi aliado. Porque el hombre que ejecuta con disciplina no tiene tiempo para debatir con quien no está dispuesto a construir. Y cuando alguien me exige explicaciones innecesarias, simplemente respondo con presencia, no con argumentos, porque no tengo nada que demostrar. Y eso, con el tiempo, se vuelve una fuerza que intimida, porque en un mundo adicto a la justificación, quien calla y avanza brilla con una intensidad que nadie puede apagar. Hoy me muevo con una regla simple: si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No gasto energía en convencer. No intento cambiar percepciones. Solo sigo mi camino. Y en ese camino, el silencio me protege, el enfoque me dirige y la ejecución constante me valida. Porque el hombre que sabe quién es no discute por demostrar. Solo lo demuestra en cada paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio que se convirtió en una piedra angular en mi vida fue valorar la invisibilidad temporal. Porque en este mundo que glorifica la exposición, la fama inmediata, el reconocimiento constante, hay una etapa que casi nadie soporta. La etapa donde estás creciendo en la sombra, donde nadie te aplaude, donde nadie te pregunta cómo vas, donde los resultados todavía no se ven. Esa etapa donde estás sembrando con todo, pero el mundo aún no lo nota. Y si no tienes fuerza mental, abandonas. No porque no estés avanzando, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación. Yo viví esa etapa muchas veces. Escribía, trabajaba, me disciplinaba, y sentía que todo era invisible, que nadie lo reconocía, que nadie lo valoraba. Y una parte de mí quería mostrar, quería gritar: mírenme, estoy cambiando. Pero aprendí algo que me dio la paz que necesitaba. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer. Simplemente se hunde en la tierra, en silencio, fortalece sus raíces, se alimenta, y cuando llega el momento, florece sin haberle dicho a nadie que lo haría. Aceptar esa invisibilidad temporal me hizo invencible. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar miradas, dejé de depender del aplauso y comencé a disfrutar del proceso, a ver cada día como una inversión invisible, pero acumulativa, porque el progreso silencioso tiene una belleza única. Nadie lo ve venir. Y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. Ya no es necesario anunciarse. El impacto habla por sí solo. Porque lo que fue construido con silencio se sostiene con fuerza. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos de la vida. A no desesperarme por los resultados inmediatos. A entender que todo gran proyecto necesita incubación, tiempo, repetición, trabajo sucio que no se muestra, disciplina que nadie ve. Y cuanto más toleras esa invisibilidad, más grande será tu capacidad de sostener lo que viene. Porque quien no sabe crecer en la sombra no puede sostener la luz. Se quiebra con la presión, se descompone con la tensión. Porque no tiene raíces, solo tiene prisa. Y aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo. No estás estancado porque nadie te reconozca. Estás desarrollándote. No necesitas likes, ni vistas, ni aprobación. Necesitas aguantar, repetir, seguir. Aunque duela,
aunque no se note. Porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. Hoy bendigo cada etapa en la que nadie me aplaudió, porque ahí me volví fuerte, ahí forjé carácter, ahí aprendí a ser suficiente para mí. Porque cuando aprendes a estar contigo mismo sin ruido, sin testigos, sin premios, es cuando realmente te conoces, te respetas, te haces imparable, no por lo que logras, sino por la persona en la que te estás convirtiendo, invisible hoy pero imposible de ignorar mañana. Y todo empezó por no decir nada, por resistir, por seguir en silencio. Y eso vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que transformó mi manera de vivir y decidir fue aprender a contenerme, a no reaccionar con impulso, a no responder de inmediato, a no tomar decisiones en medio del enojo, la frustración o el orgullo. Porque descubrí que en la pausa habita el poder, que el hombre que sabe contenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre tiene ventaja, no porque sea más lento, sino porque es más sabio, porque no está siendo arrastrado por sus emociones, sino guiado por su conciencia. Por mucho tiempo, yo reaccionaba a todo. Si alguien me atacaba, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me dolía, lo mostraba. Vivía expuesto, sin escudo, sin filtro. Y eso me debilitaba, me hacía predecible, me hacía manipulable, porque quien no sabe dominar su respuesta le entrega el control a todo lo que lo rodea, y ese descontrol silencioso lo aleja de su centro, de su paz, de su poder. Hasta que entendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que molesta necesita atención, que muchas veces el mayor acto de fortaleza es callar. Comencé a practicar la pausa, a observar sin reaccionar, a dejar que la emoción pase antes de hablar, antes de decidir, antes de escribir, antes de cerrar una puerta o de levantar una muralla. Y descubrí que lo que parecía urgente casi nunca lo es, que lo que parecía grave se disuelve con el tiempo, que lo que parecía una ofensa muchas veces es solo un espejo del dolor ajeno. Y aprendí a no tomarlo todo personal, a elegir mis batallas, a dar silencio donde antes daba gritos, a ofrecer distancia donde antes ofrecía conflicto. Este hábito me dio algo que ningún logro externo me había dado, dominio interno. Porque ya no me movía desde la emoción del momento, sino desde el propósito de largo plazo. Ya no era esclavo de lo que sentía, era dueño de cómo actuaba. Y eso me otorgó un tipo de respeto que no se pide, se impone. Porque la gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Puede no compartir tu reacción medida, pero la respeta porque transmite autoridad, una autoridad que no necesita volumen, ni agresividad, ni explicaciones, solo coherencia. Contenerse no es reprimir, es elegir. Es decidir cuándo hablar y cuándo no. Cuándo actuar y cuándo observar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro, el corazón como guía. Es saber que no estás perdiendo por no reaccionar. Estás ganando por no traicionarte. Porque cada vez que reaccionas desde el impulso, estás entregando algo tuyo, tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, como una forma de liderazgo interno. Porque quien puede callar cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan, mantenerse firme cuando todos caen, ese hombre no necesita imponerse. Su sola calma incomoda porque muestra que no está a merced del entorno. Y esa libertad silenciosa, pero evidente, es la que lo hace distinto. Es la que lo vuelve poderoso. Porque en un mundo de impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El 10º y más poderoso principio que me transformó por completo fue este. Que el verdadero poder está en construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, ni explicaciones, ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido, pero que deja huella, que no busca atención, pero que impacta en silencio, que no depende del aplauso, porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Y para llegar ahí, tuve que aprender a callar, a enfocarme, a ejecutar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie miraba, a caminar cuando todos hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esta no es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. Y en ese camino descubrí que el hombre más fuerte no es el que grita más fuerte, sino el que puede mirar a todos en silencio y aún así avanzar. El que puede soportar la incomodidad de no ser entendido, el que se convierte en su propia fuente de dirección. Porque cuando eliges vivir sin exposición innecesaria, cuando decides construir con profundidad en lugar de velocidad, cuando dejas de competir con el ruido, lo que emerges es tu versión más poderosa, tu versión que ya no necesita demostrar nada, solo hacer, solo ser. Y sí, muchos te van a llamar frío, distante, egoísta, porque no van a entender tu enfoque, porque no saben vivir sin compartir cada paso,
porque no soportan el silencio que los obliga a mirarse por dentro. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita pero que nunca miente. Y cuando la obedeces, cuando te alías con ella y haces de tu vida un testimonio silencioso, todo cambia, porque entonces no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste, y eso es todo lo que importa. Mi vida comenzó a girar cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin avisar, cuando convertí mi proceso en un pacto personal, no en un espectáculo público. Y en ese silencio encontré fuerza, encontré paz, encontré dirección, porque el silencio te enseña a dejar de mirar afuera. Te obliga a mirar adentro, a ordenar lo que nadie ve, a trabajar en lo que nadie aplaude, y ese trabajo es el que sostiene todo, porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Así que si algo quieres llevarte de todo esto, que sea esto. No necesitas hablar más. Necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto. Necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Y para eso no hace falta gritar. Hace falta presencia. Hace falta foco. Hace falta la decisión de hacer de tu vida una obra que hable por ti. Aunque nunca digas una palabra. Porque al final los que realmente cambian el mundo no son los que hacen más ruido. Son los que no se detienen. Son los que en silencio, enfoque y ejecución se vuelven imparables.